Hola a todos, yo soy el doctor Sebastián Lux, soy médico internista, soy broncopulmonar y doctor en farmacología y académico de la Facultad de Medicina Campus Sur, alias Hospital Barros Luco Trudó. Y dentro de las dos clases que se me encomendó realizar, la primera va a ser de tromboembolismo pulmonar. En cuanto a la epidemiología, el tromboembolismo pulmonar es la tercera causa de síndrome cardiovascular, luego del infarto o el miocardio y el accidente cerebrovascular. Se publica una incidencia de aproximadamente uno por cada 1.000 habitantes. Esto es decir, eso hay 39 a 115 por cada 100.000 habitantes. Esta patología aumenta con la edad. Por ejemplo, aumenta 8 por sobre los 80 años comparado con los 50 años. Y en Estados Unidos es la causa de 300.000 muertes al año. La mortalidad aproximada es del 5%. Como se ve a la izquierda en un registro, en una curva de incidencia, se ve que a lo largo de los años ha habido un aumento en países europeos y Estados Unidos. Sin embargo, la fatalidad de esta enfermedad ha ido disminuyendo, sobre todo en relación a los avances en el diagnóstico y fundamentalmente también a la terapéutica de esta enfermedad. Esta es la triada de Virchow. Si no la habían escuchado nunca, esta es la clase para aprenderlo. Son los tres factores que describió Virchow hace 150 años para demostrar la causa de por qué se genera la trombosis. Arriba está la estasia de flujo sanguíneo, o sea, que la sangre en el torrente sanguíneo venoso corra o fluya más lento. Abajo a la derecha está la hipercoagulabilidad, es decir, alguna enfermedad de la vía de la coagulación que aumenta la generación de trombos. Y a la izquierda, abajo, el daño endotelial, como por ejemplo una lesión por arma de fuego o cortante por arma blanca en una vena, tiene la capacidad de generar trombosis. Arriba a la derecha está la foto de Rudolf Virchow, un médico prusiano del siglo XIX, el cual está catalogado como el padre de la anatomía patológica, entre otras grandes cosas que hizo en su vida. Aquí hay una lista de los factores de riesgo tromboembólicos, son muchos. Arriba a la derecha están las trombofilias hereditarias, que no son las más frecuentes. Está la deficiencia de la proteína C, deficiencia de la proteína S, el déficit de trombina 3 y la mutación del factor 5 de Leiden, que Leiden no es una persona, es el lugar de Holanda en donde se describió esta mutación. Y otras enfermedades relevantes referentes a las trombofilias. Hay factores de riesgo adquiridos, quirúrgicos, o sea, las cirugías son un gran factor de riesgo para generar tromboembolismos. Las que se describen son la cirugía mayor torácica, abdominal, neuroquirúrgica, artropastía de rodilla, de cadera, fractura de cadera, trauma mayor y otras enfermedades relacionadas a trauma o a cirugía neuroquirúrgica o traumatológica. Y hay otras enfermedades médicas predisponentes como que haya tenido un tromboembolismo previo, edad avanzada mayor de 60 años, malignancy, que es cáncer, y otras más, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, síndrome nefrótico y muchas otras que tienen que ver con el espectro inflamatorio. Uno las puede ordenar como se estaban ordenadas en la tabla anterior, y otras cuáles son las que tienen más fuerza o más debilidad a la hora de ser un factor predisponente de trombosis venosa. Por ejemplo, un factor fuerte con un odds ratio mayor a 10 es una fractura o un reemplazo de cadera, una tromboembolia venosa previa, un infarto o un trauma mayor. Los que son moderados, por ejemplo, entre un odds ratio de 2 a 9, son el cáncer y la trombofilia. Y los que son leves, por ejemplo, un odds ratio menor a 2, un viaje prolongado o un reposo mayor a 3 días. Es decir, no todos los factores de riesgo tienen la misma fuerza de asociación y predisposición para generar una tromboembolia. Otra cosa relevante es que muchas veces vamos a buscar el factor predisponente y no lo vamos a encontrar. El 40% de las personas no va a tener un factor predisponente.
Aquí tenemos un poco más en detalle la tabla de los factores de riesgo mayor a odds ratio mayor a 10, que ahí les puse que se asocia a un mayor a 8% de riesgo anual de que ocurra el evento. Y tenemos la fractura de una parte del miembro inferior, protección para enfermedad cardíaca, reemplazo de cadera de rodilla, trauma mayor, etcétera. Y los que son de riesgo moderado y de riesgo bajo, aquí hay una gran lista, yo les voy a facilitar la clase para que lo puedan revisar después. Este es el torbellino de la muerte o espiral de la muerte, en donde explica la fisiopatología de un TEP que puede llegar a la fatalidad. Los dos grandes factores que generan este problema, uno es la obstrucción del árbol vascular, es decir, un trombo que viene viajando tanto de las extremidades inferiores como del árbol venoso sacro, llegan a la circulación pulmonar y se atascan en una de las ramas de la arteria pulmonar. El otro elemento relevante, que es cuando se atasca este trombo y genera una hipoxemia relativa en el sector al cual irriga, va a generar hipoxemia y una vasoconstricción hipóxica, lo cual va a generar mayores problemas, va a aumentar el problema que está causando la obstrucción del árbol bronquial. Entonces, este aumento de presiones en el lado derecho va a generar en primera instancia una dilatación del ventrículo derecho con una concordante disfunción del ventrículo derecho. Va a generar una activación neurohumoral que va a generar inflamación miocárdica. Vamos a tener isquemia del miocárdica del ventrículo derecho. Vamos a tener disminución del gasto del ventrículo derecho. Cuando tenemos una disminución del gasto del ventrículo derecho, el izquierdo se va a afectar y el sistema también se va a afectar. Vamos a tener bajas de precargas, de gasto cardíaco, de presión arterial, perfusión coronaria y disminución de entrega de oxígeno del ventrículo derecho, lo cual va a llegar antes hipotensión, después va a llevar a un choque obstructivo, lo cual va a terminar en la muerte del paciente. Esta es la fisiopatología del evento más grave que puede ocurrir en el tromboembolismo pulmonar, pero no es lo más frecuente, es aproximadamente el 5% de los casos. La presentación clínica de esta enfermedad va a ser, uno, un paciente puede estar asintomático y darse cuenta como hallazgo en un estudio de disnea, por ejemplo, que parte de manera asintomática y después genera disnea. Puede haber disnea, puede haber dolor torácico, puede haber hemoptisis, y dos de los elementos que le agregan gravedad a la enfermedad de la presentación clínica es el síncope, es decir, la pérdida de conocimiento con recuperación ad integrum, y el paro cardiorrespiratorio. ¿Cuáles son los síntomas y entidades más relacionadas con el TEP? O sea, si yo lo tengo, va a tener mayor riesgo de que lo que esté presentándose sea un TEP: disnea, inmovilización, cirugía reciente, cáncer, hemoptisis, tromboembolia, TBP previa y síncope. Es muy fácil diagnosticar un TEP. O sea, nosotros podríamos tomar 100 pacientes que llegan con disnea a la servicio de urgencia y hacerles todo un angiotac. El problema de eso es que la probabilidad de encontrar un TEP es muy baja, aproximadamente el 5%. Entonces existen estrategias que nos sirven para ahorrar escáner. Es decir, generar menos toxicidad, menos radiación, menos toxicidad por contraste en los pacientes y ser más certero a la hora de diagnosticar. Y dentro de estas estrategias diagnósticas tenemos un score, que es el score de Génova, que el que nosotros podemos ocupar simplificado, que nos ahorramos algunos exámenes como gases arteriales y radiografía, que es el que lleva Génova original. Y según los factores de riesgo que tengamos, vamos a establecer tanto dos o tres rangos de probabilidad con distintos puntajes. La recomendación, tanto en este como en el siguiente que vamos a ver, es que sea ocupado con dos rangos de probabilidad, baja o alta. Como recomendación es lo más sencillo para trabajar. Eh, Además de los scores de probabilidad diagnóstica, vamos a tener el número D, que es vital en cuanto al descarte del TEP. No confirma TEP. De hecho, en pandemia teníamos
un tercio de los dímeros de elevado eran TEP. O sea, dos tercios no lo eran, eran otras cosas. Y el escáner, el angiotac de tórax cuando esté indicado. Como dije, 5% es igual a uno en cada 20 de los angiotacs positivo para TEP en estudios en emergencias. Aparte de Génova, está los criterios de Wells para embolia pulmonar, que son distintos a los de tromboembolia venosa. ¿Pero se parece? Esto, si no están familiarizados con estas aplicaciones, esto viene de MedCalc, que es una aplicación que uno puede bajar en el celular. Es para muchos temas de la medicina y nos ayuda mucho a la hora de no recordar cuáles son los criterios que ocupamos. Entonces, por ejemplo, aquí yo hice una simulación con todos los factores, por ejemplo, elementos que tienen que ver con síntomas y signos de TBP, da 3 puntos. Si el diagnóstico de embolia pulmonar es el diagnóstico más probable que yo estoy creyendo, 0 o 1, 0 o 3. Frecuencia cardíaca mayor a 100, inmovilización, TEP o TBP previa, hemoptisis o diagnóstico de malignidad, es decir, cáncer, en los últimos 6 meses o que esté paliativo. Y aquí vamos a obtener un puntaje, el cual nos va a decir si es TEP probable o menor a 4, o sea, 3 hacia abajo, improbable. Muy bueno porque el improbable, con un dímero de negativo, vamos a descartar TEP o TBP con un alto grado de confianza y ahorrándole una angiotaca al paciente. Algunos tips respecto a este score. Es para pacientes en el intrahospitalario y de urgencia. Tiene que ser asociado a un dímero D. Con los dos elementos uno puede descartar. Recordar que estos scores son para descartar TEP, no para confirmar TEP, son para descartar TEP. Tiene que haber una sospecha clínica. Y como le he dicho hasta varias veces, creo que se les quedó muy grabado, todos esos scores sirven para ahorrar angiotac. Y este es el score de Geneva revisado, es decir, no tiene radiografía ni gases, y tenemos elementos que son bastante parecidos a los que estábamos viendo en Wells. Tenemos edad, TBP o embolia previa, cirugía o fractura de extremidad inferior previa, cáncer, elementos que hagan pensar una TBP, hemoptisis, frecuencia. Aquí divide las frecuencias cardíacas entre 0, menor a 75, mayor a 95 y entre medio. Y este score estratifica entre bajo, intermedio, alto. También se podría ocupar un score que divida entre bajo y alto solamente, pero el ejemplo que les voy a mostrar acá es con tres franjas de riesgo. Se basa en este examen físico. em, Como les mencioné, es para descartar TEP. En el estudio que se demostró que servía, redujo en 30% los angiotac. Entonces aquí divide en tres. El de bajo riesgo, 0,3 puntos, es un rango de incidencia de TEP menor al 10%. Ahí no tengo que hacer, perdón, no tengo que hacer dímero D. En riesgo intermedio, de 4 a 10 puntos, si el dímero D es negativo, o sea, tengo que hacer dímero D acá. Si es negativo, no tengo que estudiar más. Si es positivo, voy a ir a hacer un angiotac con ultrasonido de las piernas. Si no es concluyente, podemos pasar a otros estudios diagnósticos. Y cuando es de alto riesgo, sea mayor o igual a 11, es alto riesgo de TEP y uno no necesita ser dímero D, uno va de inmediato a hacer el estudio con angiotac y ultrasonido. Esto yo lo saqué de New England Journal of Medicine, esto fue publicado el año pasado. Yo les voy a facilitar la bibliografía. Es un árbol de decisiones en donde, déjenme sacar una cosa que tengo acá en la pantalla, en donde tenemos un paciente que está en ambulatorio. Y otra cosa que tengo que decir acá, que el paciente no está grave. Los pacientes graves ocupan otro algoritmo. Cuando el paciente no está grave, acá, en ambulatorio, tenemos lo primero que tenemos que ver es si nosotros tenemos una sensación
aquí dice que si el clínico tiene una sensación implícita de que el riesgo de embolia pulmonar es mayor o igual al 15% o no. Entonces, esto es bien de tincada. En inglés los artículos dicen el concepto gestalt, que es como corazonada o una sensación visceral de que si el paciente tiene o no tiene. Es raro partir un algoritmo así con una sensación, pero es lo que está descrito y es lo que se usa. Entonces, si nosotros tenemos la, entre comillas, tincada de que el paciente tiene un riesgo mayor o igual a 15%, vamos a pasar al algoritmo de abajo. Cuando tenemos una sensación de que es menor al 15%, nosotros podemos utilizar aquí tenemos aquí voy a bajarme yo, tenemos el PERC, que es una serie de factores que si ninguno está presente, nosotros tenemos la posibilidad de pasar de inmediato a descartar la embolia pulmonar sin necesidad de hacer ningún examen. Entonces estos factores son la edad mayor a 50, frecuencia mayor a 100, saturación menor a 95% sin oxígeno, eh, que no tenga aumento de volumen de una extremidad, que eso hablaría de TBP, hemoptisis, trauma, uso de hormonas, anticonceptivos, por ejemplo, terapia de reemplazo hormonal, o TBP o TEP. Cuando es negativo, nos vamos al rule out. Y cuando es positivo, nosotros vamos al igual cuando tenemos una sensación visceral de que nuestro paciente tiene un TEP, vamos a pasar a las otras estrategias. Que, por ejemplo, si tenemos un score de Wells o un dímero D que está alto sobre el umbral que nosotros prefijamos para el diagnóstico, vamos a tener que pasar a angiotac como primera opción o cintigrama, ventilación, perfusión, si estamos en un centro que tenga medicina nuclear. Si es positivo, es un TEP, ¿cierto? Cuando tenemos a la derecha del diagrama, tenemos distintos valores de corte de Wells y de Geneva o de Geneva simplificado. Geneva simplificado cambia los puntajes de los Geneva revisados. Entonces es un poquito más fácil trabajar, por eso el número es menor. Tenemos esto con los valores de corte cada uno y con un dímero D que puede ser ajustado tanto como lo que diga el fabricante, tanto con un corte por la edad, 10 por edad, por ejemplo. Si tenemos un paciente de 80 años, el corte es 800. O aquí un corte menor a 1000, que es otro corte. Si no se cumple ninguna de las otras, ninguna de las situaciones que hay acá, también se descarta TEP. Y YERS, por ejemplo, YERS es muy fácil, que son tres ítems. El TEP no es es el más probable el que ahí tenga moctisis o síntomas de TEP, cuando ninguno de estos se cumple y el dímero D es menor a 1000, o cualquiera de los ítems de YERS y dímero D menor a 500, o sea, esto uno, esto otro, también el TEP se puede descartar. Entonces, a modo de resumen, o un algoritmo para ir sacando pacientes con bajo riesgo, baja probabilidad, que nosotros creamos que no tenga TEP, hasta llegar a un grupo selecto de pacientes que vengan desde un Geneva Wells alto o de un Geneva o Wells no tan alto, pero o sea, que vengan de un Geneva Wells alto para diagnóstico de TEP, o que sea descartado con Wells y Genevas bajos con dímeros D bajos, a grandes rasgos. Así se descarta TEP. Así que tenemos los descartes. em, Ahora a continuación lo que les quiero presentar es acerca de el manejo del TEP y vamos a partir a mí me gustan los TEP, las patologías graves, así que vamos a partir por el TEP masivo. Entonces, aquí hay un problema, este título demarca un problema conceptual, que es un TEP masivo. Entonces les voy a mostrar una imagen. Este es un angiotac de tórax, donde, cuando hay angiotac, el pulmón se ve negro y el medio contraste o sea, se pasa medio contraste y la foto la imagen se toma cuando el medio contraste está pasando por la arteria pulmonar, entonces se marca la arteria pulmonar y sus ramas. Y aquí, dentro de la arteria pulmonar, que está la aorta, está la pulmonar,
se ve un contenido distinto, que no capta contraste, larguito, como si viniera una vena de una extremidad inferior. Por el tamaño, uno podría decir, "Chuta, esto es masivo, po, está todo tomado, la arteria pulmonar". Entonces, como primer concepto, cuando aprendan a ver informes radiológicos, esto no es un esto es masivo. Esto es masivo, habla de la gravedad del paciente. Y a continuación les voy a, deberíamos dejar de decirle TEP masivo, deberíamos empezar a llamarle TEP de alto riesgo, o sea, de alto riesgo de morir. Entonces aquí tenemos, voy a bajarme de nuevo acá, tenemos la clasificación de la severidad de la embolia pulmonar de acuerdo a la probabilidad de morir. O sea, tenemos una probabilidad alta de morir, intermedia de morir y baja de morir. ¿Cuáles son indicadores de riesgo? Inestabilidad hemodinámica, algunos parámetros clínicos que tienen que ver con algunos scores que les voy a mostrar en unos diapos a continuación, la disfunción del ventrículo derecho al ecocardiograma o al angiotac y la elevación de biomarcadores cardíacos, fundamentalmente la troponina. Entonces, el TEP de alto riesgo, cuando hay inestabilidad hemodinámica, y si tenemos el diagnóstico con un angiotac, se diagnostica. Y vamos a tener todos los otros valores positivos porque si tenemos inestabilidad hemodinámica, ya vamos a tener los otros valores positivos. En el riesgo intermedio vamos a tener alto y bajo. Cuando tenemos riesgo intermedio, alto y bajo, no está presente la inestabilidad hemodinámica, pero hay elementos que tienen que ver con la severidad por scores, disfunción del ventrículo derecho y troponinas elevadas en intermedio alto. En intermedio bajo no tenemos inestabilidad hemodinámica, tenemos parámetros clínicos positivos y uno de los dos de acá, troponina elevada o disfunción del ventrículo derecho. Y cuando es bajo, ninguna. La definición, ya que ahora hablamos lo de TEP masivo o TEP de alto riesgo. La definición de estabilidad hemodinámica en estos pacientes van a ser tres escenarios. Y abajo se los puse en resumen, pero para contarle acá con lo que muestra la Constantinides en el 2020 en su publicación de la ERS. Uno es el paro respiratorio, shock obstructivo, recordar que el tromboembolismo pulmonar es uno de los diagnósticos diferenciales de shock obstructivo, sistólica menor a 90 o necesidad de vasopresores para alcanzar la presión sistólica mayor a 90, a pesar de un adecuado aporte de fluido. Y hipoperfusión de órgano blanco, como alteración del estado mental, confusión, frialdad, eh, esto se llama mottling, esto es anuria, que cuando se afecta el riñón, y el láctico elevado. Y el otro es la hipotensión persistente, que es sistólica menor a 90, caída de la presión sistólica de 40 puntos de un basal. Ahí tenemos que preguntarle, oiga, ¿qué presiones maneja? Quizás podemos ir a la ficha a ver cómo se maneja sus presiones, si es que tiene ficha de antes. Y que dure más de 15 minutos y que no sea causada por otra cosa, como arritmias, hipovolemia o sepsis. Entonces, en resumen, paro, choque obstructivo y hipotensión mantenida. Los tres elementos que definen la inestabilidad hemodinámica y el TEP de alto riesgo. Entonces, la severidad del TEP, más o menos se los dije, clínicos, falla derecha, taquicardia, hipotensión, insuficiencia respiratoria y síncope. Esa es la forma en que se va a presentar la enfermedad. Tomográficos, disfunción del ventrículo derecho, que va a tener hartos elementos, pero eh, se lo voy a mostrar una diapositiva a continuación, pero uno de los elementos que uno puede ver es que el ventrículo derecho está mayor que el izquierdo, una relación mayor a 0,9. En general, el izquierdo es mayor que el derecho. Si el derecho tiende a ser mayor que el izquierdo, es que el derecho está disfuncional. De laboratorio, troponinas, ProBNP, no estaba en el score anterior, pero en general uno lo usa como surrogado de disfunción miocárdica. Y los ecocardiográficos, que son varios. Por ejemplo, acá, este es un paresternal largo en donde se aumenta el ventrículo derecho, un 4 cámaras,
Aumento el ventrículo derecho sobre el izquierdo, de hecho, desplaza un poco el septum. En general, el izquierdo ocupa el espacio y el derecho ocupa lo que queda. El derecho aquí está ocupando espacio del izquierdo. Aplanamiento del septum. Vena cava aumentada de tamaño. Que se vea un trombo acá adentro. Un TAPSE, que es la excursión del anillo tricuspidio en sístole, que sea menor de 6 milímetros. Y algunos otros elementos en los cuales los cardiólogos son especialistas. Uno de los elementos que estábamos viendo en la tabla de riesgo de morir era los elementos clínicos con algunos scores, que es. Entonces aquí hay muchos elementos que van a dar gravedad al paciente y lo van a clasificar en estratos de riesgo 1, 2, 3, 4 o 5, dependiendo del puntaje. Los elementos que dan puntaje son la edad, el sexo masculino, cáncer, falla cardíaca, EPOC, frecuencia mayor a 100, sistolémica menor a 100, frecuencia mayor a 110, perdón, frecuencia respiratoria mayor a 30, temperatura menor a 36, estado mental alterado y desaturación. Cada una va a dar un puntaje particular. Fíjense que el estado mental es el que más da, seguido por el cáncer y de la hipotensión. Hay una versión simplificada que nos ocupan todos los elementos y cada una da un punto. Y dividen en dos, luego en el score de dividen en dos, que nosotros es más fácil definir cosas. Bueno, cuando nos da 1 y 2, o sea, 65 a 85 son entre muy baja mortalidad y baja mortalidad. Probablemente estos pacientes puedan ser manejados en ambulatorio. El score sirve para manejar pacientes en ambulatorio y para darle alguna sensación de gravedad al paciente. Entonces, 3, 4 y 5, mientras más puntaje, más gravedad y más asociación con mortalidad. Cuando ocupamos el simplificado, si no tenemos ninguno, bien. 0 puntos, bajo riesgo de mortalidad, 1% a los 30 días. Mayor o igual a un punto, más mortalidad, 10% a los 30 días, 10 veces más. Entonces, en primera instancia nos va a servir para dar de alta pacientes con anticoagulación para la casa porque tienen bajo riesgo de complicaciones y otro grupo de pacientes que vamos a tener que dejar hospitalizados porque tienen 10 veces más de riesgo de complicaciones. Como les decía, la idea de este tipo de score es identificar los TEP de bajo riesgo para poder darlos de alta. Lo que les contaba del riesgo del algoritmo diagnóstico que vimos en las diapositivas anteriores, esos son los pacientes que están que llegan de la casa sin inestabilidad hemodinámica. Pero ¿qué pasa con los pacientes graves que llegan con inestabilidad hemodinámica? Bueno, este es un algoritmo para poder enfrentarlos. Entonces, cuando tenemos una hipotensión, en verdad, podemos tener varias enfermedades, no solamente un TEP, podemos tener infarto agudo de miocardio, una insuficiencia cardíaca aguda, podemos tener un neumotórax de tensión, podemos tener una disección aórtica y otras enfermedades. Esas más o menos las que les dije son las más relevantes. Entonces, el eco bedside, que es hacer una ecografía al lado de la cama del paciente y ver, no, o sea, no pedir una interconsulta para que el cardiólogo lo vea pasado mañana, sino que hacerlo uno ahora, o sea, una habilidad que uno debería desarrollar al menos parcialmente durante la formación médica. En caso del TEP, nos vamos a ir a fijar en el ventrículo derecho, si es que hay disfunción del ventrículo derecho o no. Si es que no la hay, probablemente la causa de la gravedad de la enfermedad no tiene mucho que ver con TEP. A diferencia de que si tiene alguna disfunción del ventrículo derecho, vamos a tener que pasar por un angiotac. Previamente estabilizar al paciente, o sea, oxígeno, droga vasoactiva, volumen, intubación, etcétera, si es que lo requiere. Si es que tenemos un TAC y lo tenemos disponible, vamos a tratarlo como un TEP de alto riesgo, como lo voy a contar después del manejo. Si es que es negativo, probablemente es otra causa. Y si no tenemos un TAC, angioTAC inmediatamente, teniendo en cuenta las contraindicaciones de anticoagulación y las contraindicaciones de trombolisis, lo vamos a tratar como TEP de alto riesgo. Entonces, cuando diagnosticamos el TEP, vamos a definir si es alto riesgo, ya lo definimos, riesgo intermedio, lo definimos, bajo riesgo, ninguno de los elementos de alto riesgo, lo definimos. Y aquí está el super mega resumen de la terapéutica.
Cuando tenemos un TEP de alto riesgo, reperfusión inmediata con trombolíticos, descartando contraindicaciones. Riesgo intermedio, hospitalizar, el anterior también se hospitaliza claramente, monitorización y administrar heparinas. Bajo riesgo, ocupar algún algoritmo que nos permita establecer el riesgo del paciente y decir, le podemos dar anticoagulación para la casa con algún anticoagulante directo. Entonces, como resumen de lo que revisamos anteriormente, importante identificar la inestabilidad hemodinámica con los elementos que les conté, clasificar el TEP según riesgo alto, intermedio o bajo de morir, con biomarcadores, con scores clínicos, con ecocardio o el angiotac, conocer bien la definición de inestabilidad hemodinámica en TEP, usar algunos predictores estandarizados, yo les mostré el PESI, y usar biomarcadores con eco. Son las recomendaciones del 2020 de la ERS, de Constantinides, publicado hace 2 años, 3 años. De los elementos que nosotros vamos a ocupar para estabilizar a nuestros pacientes de alto riesgo está la volemización, o sea, el paciente que tiene falla derecha requiere volumen en general. La administración de vasopresores inótropos, de elección noradrenalina, dobutamina, y podemos llegar hasta, cuando hay una disfunción extrema del ventrículo derecho, a la circulación extracorpórea, el ECMO venoarterial. Este es un resumen sacado de Katsum, si no mal recuerdo, de farmacología. Probablemente estén viendo farmacología en estos tiempos. Tenemos una magnificación de lo que está pasando en un vaso, en donde arriba, en amarillo, hay una placa aterosclerótica que se rompe y activa distintos elementos de la hemostasia primaria y secundaria. El tema de las plaquetas no lo vamos a revisar acá porque no tiene que ver con TEP, pero sí los anticoagulantes, que es la hemostasia secundaria. Y aquí tenemos los ejemplos: heparina de bajo peso molecular, y los anticoagulantes orales, que es la warfarina y el azenocumarol. Y tenemos otra vía que siempre se nos olvida, que es la que tiene que ver con el paso del plasminógeno a la plasmina, que es un trombolítico endógeno de nuestro sistema orgánico, el cual es estimulado por los agentes fibrinoloíticos como el alteplase, que es el de elección acá, y es detenido en otros contextos, por ejemplo, de sangrado que no tienen nada que ver con el TEP, por ejemplo, en trauma, ocupan, por ejemplo, los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico. En TEP de alto riesgo, la anticoagulación es lo antes posible. Estamos hablando de anticoagulación con heparinas, me refiero en alto riesgo. Heparina de bajo peso molecular o heparina sódica. Fonda Parinux no hay en nuestro país. ¿Cuáles son los que se van a anticoagular con heparina? Todos los que van a ir a trombolisis, si no, no es necesario. Y los que tendrían indicación de heparina de bajo peso, por ejemplo, en riesgo intermedio, o los que no van a ir a trombolisis, pero que tengan alguna hepatopatía crónica o una enfermedad renal crónica con BFG menor a 30, que son los 4 y 5. También en los obesos se prefiere la heparina sódica. La reperfusión, o sea, echándole mano a la vía del plasminógeno, vamos a tener una recuperación más rápida porque se rompe el trombo. La anticoagulación no rompe el trombo, evita la recurrencia. La trombolisis rompe el trombo. Mejora valores de la presión arterial pulmonar, de resistencia vascular pulmonar, y es mejor que la heparina no fraccionada. Está demostrado que su efectividad es en las primeras 48 horas y puede ser hasta los 14 días. Pueden hacer aquí un paralelo con el infarto agudo del miocardio y el ACV, que son tiempos hora, y en infarto eh, menor a 12 horas, según recuerdo, el ACV tiene un tiempo un poquito menor, creo que eran 4,5 horas. Recuerden que siempre hay que descartar las contraindicaciones. Y reduce la mortalidad y la recurrencia con el costo sangrado, eso sí. Siempre vamos a poder tener que pagar un costo con la terapia de reperfusión. Entonces, el grupo que elegimos para reperfundir tiene que ser un grupo de alto riesgo. El riesgo intermedio no se justifica aún por las drogas que tenemos en la actualidad. Estos son los esquemas
de trombolisis y quedémonos con el primero, que es la alteplase. Hay que pasar, hay dos formas de pasarlo, pero quedémonos en la primera, 100 miligramos en 2 horas. El Triptonilasa ya no se ocupa. Yo cuando recién salí de la universidad ocupaba streptokinasa para el infarto, pero ya era algo viejo. Eh, Alteplasa para... También hay experiencias con tenecteplase. Y aquí lo que, lo que le he dicho hartas veces, ¿cuáles son las contraindicaciones para la trombolisis? O sea, eh, ¿cuándo le vamos a hacer peor que mejor? O sea, por romper un trombo vamos a generar ¿qué? Hemorragia intracerebral, vamos a generar una transformación hemorrágica en el cerebrovascular isquémico. Entonces son contraindicaciones. Que un paciente tenga una neoplasia del sistema nervioso central, que haya tenido un trauma en las últimas 3 semanas, sangrado activo, obviamente que no le vamos a, no le vamos a trombolizar, y diátesis hemorrágica. Y otras que son relativas, que ahí están em, en la lista, yo les dejo la clase para que las revisen. Entonces, la trombolisis va de la mano con descartar las contraindicaciones. O sea, esto es un artículo que les traigo a colación, en donde se vio la terapia trombolítica en embolia pulmonar antes de que se supiera que no se podía usar en riesgo intermedio. Tenemos que, si hay mejoras en los desenlaces, tanto en mortalidad global como mortalidad por TEP, como outcome, combinados como de muerte y de escalación a tratamiento o recurrencia del TEP. Todos esos valores son, o sea, todos los estudios apuntan a que la trombolisis es buena en todos los grupos. Sin embargo, cuando hacemos estratificación por grupos, tenemos que tanto el grupo de riesgo alto como el de riesgo intermedio se benefician de la trombolisis, no el de riesgo bajo. Sin embargo, el riesgo de sangrado es alto, sobre todo en el riesgo intermedio. Los dos grupos son altos, pero en el riesgo intermedio, voy a repetirlo, en el riesgo intermedio no se justifica la poca ganancia que uno tiene con una trombolisis, la mortalidad es baja, al riesgo de sangrado, que el riesgo de beneficio es que se desequilibra mucho. O sea, como concepto, la trombolisis está indicada en riesgo alto. ¿Y qué hacemos cuando ya hablamos de TEP de alto riesgo? Tenemos claro que trombolizamos, vamos a tener que curarlo igual, tenemos elementos para definirlo o no, hay algunas terapias coadyuvantes como las drogas vasoactivas, el volumen y el ECMO. Cuando tenemos un TEP sin una inestabilidad hemodinámica, tenemos más tiempo. Entonces, podemos ocupar el score, el algoritmo diagnóstico que ocupamos al inicio de la clase, que era para ir sacando diagnósticos de TEP, y aquí esto es lo que propone la ERS, lo otro era de New England Journal of Medicine, en donde evaluamos la probabilidad clínica para TEP con algún juicio clínico, esa corazonada o la visceralidad del juicio clínico, y algún score predictivo como Wells o Geneva. Entonces, cuando tenemos un riesgo bajo intermedio, con un dímero de negativo lo descartamos, con un dímero de positivo con los cortes que nosotros establezcamos, o sea, por edad, por manufactura, si es positivo, se confirma con el angiotac. Se confirma y si no es positivo, se descarta. El angiotac tiene alta sensibilidad y especificidad para TEP, así que es un excelente test diagnóstico. Y cuando la probabilidad clínica es alta, no es necesario pasar por dímero D, o sea, vamos, si nos saliera un dímero D y es bajo, no le creemos cuando tenemos una probabilidad clínica alta, entonces hacemos angiotac nomás. Entonces se confirma el tratamiento y si no, buscamos otra causa. Entonces, estamos hablando de los que no llegan con convulsión hemodinámico. Y aquí traen los de riesgo intermedio. Entonces, en riesgo intermedio, le estoy aquí mostrando el estudio PEITOS, que es el estudio de Meyer, publicado en el 2014 en el New England Journal of Medicine, que trajo a la literatura 1.000 pacientes. Y a la fecha, había 1.000 pacientes en todos los estudios de antes. Entonces, completamos con este estudio de 1.000 pacientes. Entonces, este estudio que está más representado en los metaanálisis a posterior. ¿Y cuál era el objetivo de este estudio? Era demostrar que en riesgo intermedio el tenecteplase era superior a placebo.
Entonces, hubo dos grupos, tenecteplase y placebo, cada uno aproximadamente con 500 pacientes, en donde se vio que se evaluó como del desenlace primario era muerte por cualquier causa o descompensación hemodinámica, que eso fue finalmente un desenlace compuesto, o sea, estos dos eran ese outcome primario, que después se desglosa en dos, pero el estudio está diseñado para el desenlace primario, en donde vemos que hay una diferencia significativa en el desenlace primario, o sea, hay menor mortalidad con menos descompresión hemodinámica en el grupo de tenecteplase con placebo. O sea, hasta ahí estamos perfectos. Ocupemos el riesgo intermedio en TEP, hasta ahí vamos bien. Sin embargo, o sea, no se las voy a mostrar. Ah, mire, esto a los 30 días en riesgo intermedio demostró que no hay diferencia en mortalidad a los 30 días. Entonces ya es un elemento para pensar, oh, hay menos descompensación, pero en verdad no afecta la mortalidad. Entonces, no, quizás no es tan bueno. Y cuando vamos a ver los sangrados, que son los desenlaces de seguridad, tenemos que sangrado hasta el día 7 hay una diferencia bastante marcada entre tenecteplase, que los pacientes sangran más de la cabeza, de sangrado extracraneal, 6,3 versus 1,2%, muy significativo. Accidente hemorrágico, 10 pacientes, un paciente 2,02. Así que el riesgo de evento adverso era mayor en el grupo de tenecteplase. Entonces, no se justifica el uso en este grupo. Y cuando vemos análisis de subgrupos, en este estudio, esto es un forest plot. Los forest plot hacen análisis de subgrupos de distintas cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos tenecteplase placebo en los dos, en A y B, tenecteplase placebo, con edad, el corte 75, entonces aquí arriba están los menores y abajo mayores 75 y por sexo. Entonces, si nosotros pensamos que algún subgrupo se beneficia en cuanto a mortalidad o desenlace de convención hemodinámica, tenemos que es probable que el subgrupo de menores a 75 años sea el más favorecido en cuanto al desenlace primario, con una OR odds ratio de 0,33 que no pasa por el 1, así que significaría. Los otros grupos no hay diferencia en sexo. Y cuando hablamos de sangrado mayor extracraneal, los mismos cortes, los mismos subgrupos, tenemos que es probable que el grupo de mayores a 75 y mujeres sean los que más se benefician de no hacer la terapia tenecteplase, o sea, placebo mejor. Los que más se protegieron cuando no se le dio tenecteplase se le dio placebo. Así que los resultados son categóricos en este estudio. Y lo otro que les quería mostrar es que estos pacientes que fueron evaluados a corto tiempo, fueron 30 días, 30 días, sí, 30 días, fueron seguidos a 3 años. Cuando fueron a evaluar 3 años, vieron que los pacientes no había diferencia en mortalidad a los 2160 días, que son bastante más de 3 años. Pero este número es mentiroso porque los pacientes van ingresando a distintos tiempos, entonces cada paciente fue seguido a 3 años. No hay diferencia en mortalidad, con un log rank de 0,4, una P de 0,4, 22. El mismo Constantini siguió sus pacientes. Entonces, y lo otro que mostraron es que la disnea y la limitación funcional era la misma, no había diferencia ecocardiográfica tampoco, y tampoco había más desarrollo de hipertensión pulmonar del grupo 4. Entonces, aquí tenemos un resumen: paciente con TEP agudo, lo anticoagulamos, evaluamos si hay una disfunción de una inestabilidad hemodinámica. Si no, vamos a ver el riesgo, ya lo vimos, se vería por scores y por disfunción de ventrículo derecho. Y si es de alto riesgo,
Si hay inestabilidad hemodinámica de alto riesgo, que va a ser el 5% de los pacientes, vamos a ir a hospitalizarlo, obviamente, monitorizarlo y hacerle una reperfusión. Nótese que desde aquí arriba vamos a establecer los riesgos intermedios, alto, alto, bajo y los bajos riesgos, ¿cierto? Entonces, hay un subgrupo de pacientes que son los de intermedio alto, los de intermedio, y un subgrupo intermedio alto que vamos a monitorizar de cerca, porque además un 5% de esos pacientes que no eran de alto riesgo al inicio van a empeorar y van a requerir terapia de reperfusión. Entonces, vamos a necesitar tener una monitorización súper cercana para ver cuál es el paciente de cada 20 que se va a complicar y requerir terapia de reperfusión, aparte del 5% que venía desde el algoritmo de arriba. Y le marqué una flechita. ¿Cuáles son las recomendaciones de las guías internacionales? Em, y son súper claras. Si no hay hipotensión, no se tromboliza en general. Si tiene hipotensión, se tromboliza. Siempre evaluar el riesgo sanguíneo. Si hay deterioro después de partir la anticoagulación, se tromboliza. Cuando se tromboliza, se sugiere la trombolisis sistémica con alteplase. Y no, aquí no les he hablado nada de esto, pero no la que uno podría hacer, la que el hemodinamista podría hacer metiendo un catéter y directo a la arteria. Se recomienda la trombolisis sistémica. Y si hay hipotensión y alto riesgo de sangrado, falla la trombolisis o shock inminente es presente, se sugiere la segunda línea, que es el cateterismo, la remoción del trombo por cateterismo. La guía, esta es la americana, la de más a la derecha es la europea, que la van en el mismo sentido y lo único que se diferencia es que la americana recomienda dirigida por cateterismo y la europea considera más la embolectomía quirúrgica por el cardiocirujano. Son como de las diferencias que existen. Ahí les dice un resumen. Sistémica, solo si hipotensión, sin contraindicación y si falla remoción con catéter. Y la europea sistémica, solo si hipotensión, sin contraindicación y si falla, se hace endarterectomía. Aquí hay algunas recomendaciones que un poquito se las comenté. Esta guía es europea, así que siempre la europea va a preferir la embolectomía cuando hay contraindicación. Em, Son los dos elementos que uno podría ver. Otras cosas que son importantes, la anticoagulación se recomienda iniciarla de inmediato cuando no hay contraindicaciones, sin retraso. Siempre se va a preferir bajo peso por sobre heparina sódica, exceptuando los pacientes obesos que les comenté, exceptuando los pacientes que tienen una función renal menor a BFG de 30. Y la reperfusión es cuando hay deterioro hemodinámico, trombolisis de rescate sistémica y las dos aproximaciones, quirúrgica o cateterismo, dependiendo de donde estemos, y siempre va a depender de los recursos que tengamos. Yo en mi hospital tengo hemodinamista, no tengo cardiocirujano, entonces voy a preferir el, la trombectomía, el cateterismo por el hemodinamista. Entonces, hasta ahora tenemos diagnóstico, uso algoritmo diagnóstico para descartar TEP. La única forma de confirmar TEP es un angiotaco cintigrama. El TEP de alto riesgo, trombolisis y anticoagulación salvo contraindicaciones, y de riesgo intermedio, anticoagulación salvo contraindicaciones. No está indicada la trombolisis, excepto un 5% que progresa, y es evidente que los dos grupos deberían estar hospitalizados. Aquí volvemos al mismo y vamos a ir al de bajo riesgo. El de bajo riesgo lo vamos a obtener con este score que ya vimos, que es el de PESI, el clase 1 y 2. Vamos a anticoagularlo. ¿Cuál es la idea? No trombolizamos con la anticoagulación, nosotros disminuimos la recurrencia. La primera línea son los anticoagulantes directos. ¿Por qué son tan buenos? No requieren monitoreo. Son tan efectivos como los antagonistas de la vitamina K, como el acenocomarol o la warfarina. Y tienen menor riesgo de sangrado. Hay distintos esquemas
En muchos hay una fase, por ejemplo, el Rivaroxaban, que es el que más uno ocupa. Rivaroxaban se administra de manera oral 15 miligramos 2 veces al día por 21 días y luego Rivaroxaban se administra oralmente 20 miligramos 1 vez al día, 3 a 6 meses. Hay algunos pacientes que pueden requerir más anticoagulación, o sea, de por vida. Esos pacientes uno eventualmente podría bajarse la dosis a 10 miligramos 1 vez al día. Estos TEP que son segundo episodio o son de no provocados, por ejemplo. Y otras alternativas más. En cáncer, NACO se ocupan también, son efectivos con la heparina bajo peso molecular. En embarazo se ocupa la heparina bajo peso molecular porque los NACO, o sea, no anticoagulantes y los anticoagulantes orales como warfarina están contraindicados por asociar desenlaces desfavorables durante el embarazo. ¿Cuánto dura la terapia? Al menos 3 meses, 3 a 6 meses siempre lo que uno dice. ¿Cómo uno hace la definición en estos casos? Si son 6 meses, por ejemplo, cuando hubo disfunción de ventrículo derecho o si hubo síntomas residuales de disnea, por ejemplo, que no se le ha pasado la disnea a los 3 meses, quizás necesitemos 3 meses más de anticoagulación. Al segundo evento es indefinida. Y cuando no ha provocado, indefinida. Y cuando el elemento que genera la trombosis es como de bajo peso diagnóstico, peso como factor de riesgo, por ejemplo, un viaje, realmente también sea indefinida. Eso hay que verlo caso a caso, en verdad. Se ve en la oscuridad del policlínico. Hay otro estudio que uno podría hacer. Por ejemplo, a quien le hacemos estudio de cáncer, o sea, vamos a hacer un estudio exhaustivo de cáncer a todos los pacientes que se necesitan un TEP. No, vamos a hacerlo según historia, examen físico, laboratorio básico, radiografía de tórax y elementos de tamizaje específico para la edad. Por ejemplo, un fumador de 50 años con un IPA mayor a 20, probablemente le haga un escáner. Una persona que tenga la edad para un screening de cáncer de colon, probablemente se le haga una colonoscopia, pero no son exámenes que van de riesgo. Entonces, examen físico, historia, laboratorio básico, radiografía de tórax y tamizaje específico para la edad. ¿Y cómo vamos a hacer el seguimiento? Vamos a hacer el seguimiento cada 3 a 6 meses, siempre buscando síntomas residuales como disnea o disminución de la capacidad funcional, porque lo que estamos buscando ahí es la hipertensión pulmonar del grupo 4, que es una enfermedad que se va a ver en otra clase, pero se genera a partir del tromboembolismo pulmonar y es muy molesto. Aquí tenemos varios escenarios donde vamos a tratar al paciente ambulatorio que es de bajo riesgo. Hay rojito ambulatorio, TEP subsegmentario en general, no anticoagular, en general. Aquí en New England lo divide en dos riesgos, en bajo no anticoagular, si es que el ecodoppler es negativo, y en alto riesgo eh, sugiere, sugiere anticoagular, pero cuando descartamos eso, no anticoagular. La elección es el NACO, la Vigatrana, Pixaban, Rivaroxaban, etcétera. Para cáncer también NACO. Cuando nos encontramos, nos tropezamos con un TEP en un paciente, hay que anticoagularlo y buscamos cáncer según la edad y los factores de riesgo los otros elementos que les comenté recién. Y la recomendación de trombolisis que es sistémica, en primera instancia, descartando contraindicaciones. Uso de filtro de Nacaba, las recomendaciones generales en contra, pero siempre está, claro, esto dice, hoy tratamos un TEP con el filtro de Nacaba, no, la indicación es otra. Pero cuando no podemos anticoagular o tenemos un paciente con anticoagulado que hace un nuevo evento, ese paciente probablemente se defina y se beneficie un filtro de Nacaba. Y hay pacientes que tienen alto riesgo sangrado también, que son un alto riesgo momentáneo, por ejemplo, una hemorragia digestiva por una úlcera gástrica, que eso se va a sanar en un tiempo. Probablemente le tengamos que poner un filtro momentáneo mientras pasa el evento hemorrágico para después anticoagular.
Entonces, suma. Aquí puse varias conclusiones, pero esto va desde el principio. Vimos una diapositiva que el TEP aumenta, la fatalidad disminuye, que el concepto de TEP masivo es debatible y en verdad no hay que usarlo, hay que usar el TEP de alto riesgo como concepto. TEP de alto riesgo con estabilidad hemodinámica con las tres definiciones que les dije. No siempre se trombolizan los pacientes, o sea, solo los de alto riesgo y los de intermedio que progresan a alto riesgo. Y la indicación es trombolisis sistémica. Cuando no se puede o fracasa, mecánica por cateterismo o por cardiocirujano de arterectomía, si es que depende de donde estemos. Y si no podemos trombolizar, existen otros métodos. Otro concepto importante de la clase, utilización de score de riesgo para la probabilidad de tener TEP o no, que nos sirve para descartar TEP. Y score clínicos que nos permiten saber dónde va a manejar el paciente, se lo va a manejar en un ambulatorio hospitalizado. Los hospitalizados de alto riesgo, los de hospitalizados de riesgo intermedio alto, el porcentaje va a convertir a alto riesgo y hay que tener mucho ojo. ¿Y qué otro? No, eso nomás. Entonces, muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda me pueden escribir a sebastianluxfebre@gmail.com. Yo con esta clase voy a facilitar dos artículos, el del New England Journal of Medicine, que es bueno, y el de la guía de la ERS, perdón, de la ESC, de la ESC. Les dije toda la clase que era ERS, pero la ESC es de cardiología la guía. Y ahí salen todas las recomendaciones actualizadas de lo que es el tromboembolismo pulmonar. Así que muchas gracias.